Bueno, buenas noches a todos. A continuación voy a explicar la elaboración del trabajo de la unidad 2, tarea 3. Empecemos con el primer punto. Vamos a explicar el concepto de APT, Advanced Persistent Threat. Este es un tipo de ataque que, que tiene una particularidad, tiene una planificación eh, prolongada, es decir, que se planifica durante un determinado tiempo y se utilizan técnicas de explotación de vulnerabilidades o técnicas para comprometer los sistemas informáticos, utilizando pues técnicas avanzadas para lograr infiltrarse dentro de los sistemas, ¿no? El objetivo de este tipo de ataques APT está dirigido especialmente a organizaciones que tienen un alto valor en cuanto a su información. Puede ser organizaciones gubernamentales o organizaciones con un alto nivel o que representan un alto nivel para la sociedad, ¿no? Generalmente, pues este tipo de ataque se caracteriza por varias fases. En las primeras fases se definen los objetivos, eh, en donde se seleccionan los objetivos y se hace una recopilación de información para pues planificar el ataque. Como expliqué anteriormente, esto tiene un alto nivel de planificación, es decir, antes de ejecutar el ataque se determina cuál es la mejor manera de comprometer el sistema sigilosamente para evitar que sean detectados por el sistema, o los controles de seguridad que tienen implementados las organizaciones para así obtener mayor éxito en sus infiltraciones, ¿no? Y también, como mencionaba, pues utiliza técnicas avanzadas para la intrusión y diferentes técnicas para comprometer y explotar las vulnerabilidades detectadas en el sistema. Acá podemos ver de manera gráfica las fases que componen un ataque o las fases de un ataque APT. Reconocimiento, la intrusión inicial, el comando, el control sobre el sistema, la obtención de credenciales o escalada de privilegios, la instalación de herramientas para mantener la persistencia y finalmente pues la extracción de datos. Acá en el documento pues también se explica algunos casos que se presentaron durante el año 2022 en donde se ejecutaron varios ataques de tipo APT. Generalmente son ataques pues de alto valor. Y pues acá pues tenemos algunos ejemplos o ejemplos no, sino pues casos que se presentaron el año pasado. En el segundo punto, pues voy a explicar estos tres conceptos: ransomware, smishing y farming. Bueno, ransomware, como es muy conocido, pues es un tipo de ataque que consiste en filtrar la información que se encuentra alojada en los dispositivos para posteriormente exigir un rescate por esta misma. Generalmente, pues, este tipo de rescate se solicita en bitcoins y el tipo, la metodología de ataque, pues, se genera en diferentes fases. La fase inicial, pues, lo que se busca es buscar el vector de ataque para poder comprometer o infectar los equipos del malware o el ransomware. Generalmente se utiliza se hace de diferentes maneras. Se utilizan mucho las técnicas o los ataques por ingeniería social, especialmente pues por phishing, donde pues se engaña al usuario para así poder pues obtener información o poder descargar el malware y que posteriormente pues este se ejecuta en el equipo con el consentimiento del usuario y así poder encriptar la información para posteriormente solicitar el rescate, ¿no? Eh, tenemos como mecanismo de protección establecer políticas de backup. Es muy importante, pues siempre las organizaciones o los usuarios finales tener un backup de su información, tener un respaldo, planificar unos respaldos de información diarios, mensuales o anuales para evitar que, dado caso que se llegue pues a infectar el equipo por ransomware, pues se tenga o se puedan recuperar los datos que se encontraban alojados ahí, ¿no? Segundo caso o el segundo ataque o técnica de ataque es el smishing.
El smishing tiene la particularidad eh, de enviar mensajes de texto, engañar a la víctima por envío de mensajes de texto SMS para así poder obtener información confidencial o poder instalar malware dentro de los dispositivos móviles, ¿no? Eso es pues, es una técnica de ingeniería social es muy similar a la del phishing, pero la particularidad es que se utiliza mediante mensajes de texto, el SMS. Eh, los mecanismos de protección, pues es simplemente no confiar en ningún enlace o mensaje enviado por algún usuario o fuente desconocida. Tenemos en este último tipo de ataques el farming. El farming lo que hace es modificar o envenenar los servidores DNS, cambiando su configuración y alterando los registros del DNS. Como su metodología, simplemente cuando el atacante logra comprometer el servidor DNS o los servidores DNS, los servidores del nombre de dominio, puede alterar los registros de las entradas de los DNS y así poder redirigir las peticiones que vienen desde los equipos finales hacia a las páginas web o servidores web y redirigirlos a páginas fraudulentas o páginas creadas con el propósito de robar información o inyectar o infectar de malware los equipos. Tercer punto, eh, tenemos los IOC o mejor conocidos como indicadores de compromiso. Eso simplemente, en forma general, son factores o alertas que se generan cuando se detectan anomalías o comportamientos anómalos dentro de la red corporativa de una organización y estos sirven para alertar y poder responder a tiempo frente a algún incidente de información. Los indicadores de compromiso lo que hacen es recolectar una serie de datos o información enviada por los diferentes sistemas informáticos o recursos de TI, recopilan toda la información y eh, de acuerdo a un análisis de esos patrones que son recolectados o de esos datos que son recolectados, pueden identificar, detectar posibles intrusiones o amenazas contra la infraestructura tecnológica de una organización, ¿no? Eh, Dentro de las auditorías de seguridad informática, se tienen tres clases o tres tipos de auditorías. Auditorías de caja negra, caja blanca y caja gris. Las auditorías de caja negra, este tipo de auditorías se enfocan en pues, realizar pruebas de penetración en un sistema informático sin tener conocimiento alguno de información sobre la infraestructura o los sistemas que se desean atacar, ¿no? A modo de prueba de pentesting. Es decir, las auditorías de caja negra son lo más parecido a ejecutar un ataque simulado, como se haría realmente un ataque en tiempo real, como lo haría un ciberdelincuente, en donde pues no se tiene conocimiento alguno de la infraestructura y lo que primero busca es recolectar información y, y así poder hacer un análisis de vulnerabilidades y poder determinar el vector de ataque o cómo explotar esas vulnerabilidades detectadas. Las auditorías de caja blanca, a diferencia de las de caja negra, es que el auditor o el profesional que realiza la labor de pentesting tiene el conocimiento de la infraestructura como topologías de red, la topología lógica, direcciones IP, versiones del sistema operativo, tipo de sistemas que utilizan y simplemente lo que hace es analizar el código y la infraestructura que ya tiene en conocimiento y así poder buscar o detectar fallas dentro de su configuración o encontrar vulnerabilidades presentes. Las auditorías de caja gris, digamos, están en el punto medio. En esta el auditor tiene conocimiento de ciertas características de la infraestructura, algunas características como los esquemas o las topologías, pero no tiene conocimiento a detalle como lo tiene un auditor de caja blanca. Entonces, pues con esa información que tiene, lo que busca es buscar vulnerabilidades con la información que ya tiene y mediante el uso de diferentes técnicas
Lo que se busca es analizar vulnerabilidades y encontrar pues falencias o brechas de seguridad en el sistema. El quinto punto, los IDS. El IDS es un sistema de detección de intrusos. Eh, lo que hace el IDS básicamente es, mediante la recopilación y análisis del tráfico de red, la recopilación de información de diferentes fuentes y el análisis de ciertos patrones. Esos patrones se basan en una base de datos que ya tiene previamente o que conforma los sistemas de IDS, y en esas bases de datos se aloja información sobre ataques que se han presentado anteriormente o se recopila información de posibles, de cómo sería un posible vector de ataque de acuerdo pues a información que es recolectada por diferentes sistemas informáticos. Hoy en día, pues los IBS también utilizan mucho módulos de inteligencia artificial. Todo lo que hace es una predicción de posibles intrusiones al sistema informático. Las características de un IBS es monitorear el tráfico de red, tiene la capacidad de detectar intentos de acceso no autorizadas, analizar todos los eventos que suceden en tiempo real para así poder responder frente a ellos en caso de un incidente de seguridad. Como decía, se puede opera bajo pues, módulos o algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar y analizar patrones comunes de un ataque cibernético y tienen la capacidad pues, de generar alertas y notificaciones a los administradores para eh, poder poner en conocimiento sobre alguna posible amenaza. Estos son algunos de los IDS, digamos, free, gratuitos que se encuentran en el mercado, que se pueden configurar y poner ahí, y se pueden implementar dentro de la organización. Sexto punto, voy a explicar el funcionamiento de la herramienta Nmap. Es una herramienta muy utilizada para el análisis de vulnerabilidades y escaneo o búsqueda de host dentro de un segmento de una red. Esta herramienta es una herramienta de código abierto que lo que usa es escanear redes y buscar vulnerabilidades mediante el análisis y escaneo de puertos, servicios y información relacionada con esos servicios y esos puertos que detecta la herramienta. Con el NMAP, pues se pueden detectar hosts dentro de un segmento, se pueden identificar los servicios asociados a sus puertos, eh, versiones de los sistemas operativos que tienen que tienen esos servicios y pues bueno, información un poco más detallada. Eh, Nmap se basa o se pueden, digamos, personalizar búsquedas mediante la utilización de ciertas opciones o parámetros que se pueden digitar en la terminal o en la consola, en la cual se pueden especificar el escaneo a un puerto en específico o especificar que identifique servicios de acuerdo con el puerto identificado o versiones del sistema operativo o hacer un escaneo con detalle total de todo lo que se detecta dentro de un segmento o dentro de toda una red como tal. El NEMAP también tiene una particularidad que se puede utilizar hacer uso mejor de ejecuciones de scripts avanzados. Esto se utiliza para automatizar mejor las tareas de escaneo. Eh, el NMAP tiene una base de datos de scripts que es la NSE, que es el Name Scripting Engine, en donde se encuentran diferentes tipos de scripts que se pueden ejecutar dependiendo del propósito, ¿no? Existen scripts enfocados a broadcast, fuerza bruta, explotación de vulnerabilidades, bueno, entre otros tipos de scripts que se pueden ejecutar para hacer un escaneo un poco más avanzado. El séptimo punto, Kali Linux es un sistema operativo, una distribución basada en Debian, en Linux, la cual se utiliza mucho y es muy enfocada a pruebas de seguridad informática. Es utilizada mucho por profesionales de seguridad, pentester, personas que ejecutan o hacen hacking ético, como también pues
personas que la utilizan para fines no éticos. Kali Linux tiene una gran cantidad de herramientas y aplicaciones que se utilizan para probar la seguridad de las infraestructuras y los sistemas informáticos. Estas herramientas se dividen pues, en diferentes clases. Tenemos herramientas enfocadas a la recopilación de información, como el Nmap, como estaba explicando, NetDiscover, Spiderfoot, entre otras. Herramientas enfocadas al análisis de vulnerabilidades, como Nectot, Nmap, Legion, para aplicaciones web o hacking web, como es Bruce Suite, SQL Map, WP Scam, entre otras enfocadas a evaluación de bases de datos como SQL Map, Database, Browser, ataques de contraseña o fuerza bruta como Ncrack, Medusa, Hashcat, entre otras. Ataques a redes inalámbricas o wireless como Aircrack NG, WeFight, River Kismet, ingeniería inversa como lo es Clan y bueno, acá podemos observar todas las herramientas que nos proporciona el sistema operativo Kali Linux. Eh, Acá defino una de las, bueno, algunas de las más utilizadas como Metasploit, una herramienta enfocada para la explotación de vulnerabilidades y búsqueda de vulnerabilidades en un sistema. Necto, muy enfocada para escaneo y análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web. En el octavo punto, bueno, el pentesting. Pentesting son pruebas de intrusión y, y buscan la evaluación de vulnerabilidades para medir la seguridad de un sistema o de una infraestructura tecnológica. El objetivo del pentesting es detectar vulnerabilidades y esto se hace mediante una serie de fases, las cuales son las siguientes. Entonces, en la primera fase tenemos la recopilación de información, que es donde se obtiene toda la información sobre el objetivo a evaluar. En la segunda fase se hace un análisis de vulnerabilidades donde se utilizan diferentes técnicas y herramientas como Nmap y otras que mencioné anteriormente para la identificación de vulnerabilidades en los sistemas. Una vez identificadas las vulnerabilidades, se pasa a la tercera fase, que es la explotación, que es donde mediante un vector de ataque determinado se explotan o se aprovechan esas vulnerabilidades para así poder acceder a obtener acceso al sistema. Una vez se obtiene el acceso al sistema, lo que se busca es escalar privilegios, es decir, obtener los máximos privilegios de administrador sobre un sistema y poder tener control sobre los demás recursos o sistemas informáticos que tiene una organización. En la siguiente fase, lo que se busca es la persistencia, es decir, buscar mantener, obtener el acceso en el sistema. Generalmente se instalan puertas traseras o backdoors con el fin de que el atacante siempre mantenga su acceso al sistema informático desde una red externa. Y finalmente el informe, que es la parte más importante en mi concepto de un pentesting, que es donde se elabora y se mencionan todas esas vulnerabilidades detectadas, cuáles fueron los exploits o de qué manera se explotó esas vulnerabilidades, cuál fue el vector de ataque y cuáles fueron las fallas que se encontraron en cada una de las fases ejecutadas por un pentesting. Noveno punto, exploit. Exploit, como explicaba anteriormente, un exploit es un código, un programa que busca aprovechar y explotar una vulnerabilidad, es decir, a- poder aprovechar esa vulnerabilidad detectada y mediante la ejecución de código se pueda obtener acceso no autorizado a un sistema informático. Existen diferentes tipos de exploit, se pueden, de acuerdo pues al contexto de la organización o dependiendo del tipo de recurso que se quiera explotar. ¿Sí? Existen exploit, por ejemplo, de tipo zero day o de día cero, que son vulnerabilidades que aún no han sido publicadas o no han sido identificadas. También existen exploits ya conocidos, ¿sí? Los exploits conocidos son todos aquellos vulnerabilidades que se conocen
y que se tiene ya una actualización, un parche de seguridad para poder mitigar o corregir esa vulnerabilidad que se tiene detectada. Generalmente o a veces, bueno, a veces se presenta que las organizaciones no tienen ac- actualizado, no tienen instalado los últimos parches de seguridad en sus sistemas y si un atacante logra identificar eso, puede ejecutar un exploit de ese tipo de vulnerabilidad detectada y obtener acceso. En este décimo punto se analizó el caso de una hack en donde se presentó un ataque o un incidente de seguridad a una institución educativa llamada University, en donde fue comprometida una de las bases de datos de la universidad y en esa base de datos se alojaba información de nombres de estudiantes y los números de teléfono de todos los estudiantes. La modalidad de este ataque fue mediante la técnica de default password. El default password simplemente es obtener acceso con las credenciales que están por defecto en un sistema. Generalmente cuando se configura o se instala por primera vez un sistema informático, ya sea un servidor, bases de datos, sistema operativo, generalmente siempre hay una contraseña y un usuario por defecto. Y si el administrador no cambió el usuario y la contraseña por defecto, pues se puede utilizar esta técnica en donde se accede con las credenciales que ya tiene, ¿no? Eh, un mecanismo de protección contra este tipo de ataques es simplemente cambiar la contraseña y el usuario inmediatamente cuando se instala o se configura un sistema. Y preferiblemente, si es un usuario que tiene roles de administrador sobre ese sistema, eh, incluir o configurar autenticación multifactor o de doble factor para así pues adicionarle una capa de seguridad en el sistema de autenticación hacia la aplicación en específico o el sistema que se tiene configurado. Bueno, volviendo al contexto de este caso, cuando obtuvieron acceso a toda la base de datos, ejecutaron una campaña de smishing, que como expliqué al inicio, smishing consiste en enviar por medio de mensajes de texto SMS mensajes fraudulentos para así obtener información y redirigir a los usuarios a páginas infectadas con malware o simplemente para que la persona introduzca información confidencial. Pues mediante esa campaña de smishing, muchos dispositivos de los estudiantes que accedieron y vieron el mensaje de texto, accedieron a esa URL que estaba adjunta dentro del mensaje y sus dispositivos fueron infectados. Analizando la URL que se encontraba, tiene esta dirección IP. En el análisis me indica que probablemente es un servicio alojado en Amazon S3 y el contenido de esa URL es posiblemente eh, un ataque tipo de phishing para robar información. En el onceavo punto, eh, voy a explicar lo que es el SCIRT, o mejor conocido como el equipo de respuestas ante emergencias informáticas. Esto es un grupo, un equipo que es conformado para entrar a apoyar, asesorar y responder frente a incidentes de seguridad en una organización gubernamental o en una organización particular. Y son organizaciones o equipos que están conformados por profesionales en seguridad, eh, hackers éticos y personas pues, con conocimientos avanzados en temas de ciberseguridad. Y su función o su servicio va enfocado a investigar y analizar los incidentes, el incidente de seguridad de los cuales fueron víctimas esas organizaciones o esa organización, poder responder frente a ese incidente para disminuir el impacto generado, ayudar a la organización a interponer las acciones legales que corresponden, realizar los análisis forense para así determinar el origen, la causa y los vectores de ataque que se llevaron a cabo durante el ataque cibernético.
Acá en Colombia, el Ministerio de las TIC tiene a su cargo un grupo de respuesta ante emergencias informáticas, las cuales prestan sus servicios a entidades gubernamentales para así poder prevenir ataques cibernéticos o poder responder frente a algún incidente que se llegue a presentar, investigar y analizar la causa y el origen de este tipo de ataques. Eso fue todo. Muchas gracias.